El Tour de Francia, también conocido simplemente como el Tour, es una vuelta por etapas profesional de ciclismo en ruta disputada a lo largo de la geografía francesa, aunque suele transcurrir parcialmente por los países vecinos. Tradicionalmente se celebra en julio y pertenece al calendario UCI World Tour, máxima categoría de las carreras profesionales. Considerada la carrera ciclística más importante del mundo, el Tour se disputó por primera vez en 1903. Desde su creación, la carrera se ha visto interrumpida en 2 ocasiones debido a las 2 guerras mundiales, desde 1915 hasta 1918 y desde 1940 hasta 1946. Es la más antigua de las conocidas 3 grandes vueltas del ciclismo, junto al Giro de Italia y la Vuelta a España. Hay 4 ciclistas que poseen el récord de victorias en la Grande Boucle, con 5 triunfos cada uno: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. El Tour de Francia fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en el año 2003. Existió un Tour de Francia femenino que comenzó en 1955 hasta 2009, siendo de las pocas carreras femeninas con una duración superior a una semana junto al Giro de Italia femenino y el Tour de l'Aude femenino, aunque durante sus últimos 15 años sin relación con la de hombres. En 2022 se retomó la carrera con victoria de la corredora neerlandesa Annemiek van Vleuten. Historia. Inicios. El Tour de Francia de 1903 fue la primera competición ciclista por etapas de la historia. Anteriormente se habían realizado competiciones que cubrían enormes distancias, como el recorrido París-Brest-París de 1200 kilómetros en 1891 o Burdeos-París de 576 kilómetros también en 1891. Sin embargo, fue el periodista francés Géo Lefebvre quien desarrolló la idea de crear una competición por etapas que transcurriera por parte del territorio francés. Lefebvre propuso al director del periódico deportivo L'Auto, Henri Desgrange, crear una competición ciclista para promocionar el diario. Así, el 1 de julio de 1903 el primer Tour de Francia comenzó en Montgeron, cerca de París, donde tomaron la salida 60 ciclistas que cubrieron la etapa inaugural de 467 kilómetros hasta Lyon. El recorrido constaba de 6 etapas con un total de 2.428 kilómetros. El francés Maurice Garin fue el vencedor del primer Tour de la historia, completando la prueba a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Recibió un premio de 6.075 francos. Las siguientes ediciones del Tour de Francia estuvieron marcadas por una serie de escándalos que culminaron en la exclusión de los 4 primeros de la clasificación general del Tour de Francia 1904, en parte como resultado del uso no autorizado de la vía férrea. El periodo anterior a la Primera Guerra Mundial se ve en retrospectiva como una época heroica, ya que en ese momento se cubrieron regularmente distancias diarias de 400 kilómetros. Desde la perspectiva actual, parece asombroso si se tiene en cuenta el modesto equipo técnico de aquella época y la mala calidad de las carreteras, que solían ser de adoquines. Posteriormente entraron en escena las etapas de montaña. Así, en 1905 se produjo la primera subida al Ballon d'Alsace en los Vosgos. Más tarde, en 1910, se ascendió por primera vez el Tourmalet, en los Pirineos y en 1911 se iniciaron los ascensos a los Alpes. De esta época destacan ciclistas como el belga Philippe Thys, quien fue el primero en lograr 3 victorias en el Tour. Lamentablemente su carrera, como la de muchos ciclistas profesionales en Europa, se vio interrumpida por el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, que provocó la suspensión de la competición durante 4 ediciones. Después de la guerra, el Tour regresó en 1919 con la novedad del maillot amarillo para distinguir al líder de la carrera, en honor del color de las páginas del periódico L'Auto. El ciclista francés Eugene Christophe fue el primer corredor que lució la prenda, mientras que el belga Firmin Lambot, como vencedor del Tour de 1919, fue el primero en ganarla. Originalmente, el Tour de Francia se disputaba de manera individual, y estaba prohibido el trabajo en equipo.
Los ciclistas podían optar por contar con patrocinador o no. En 1930 se legalizaron los equipos nacionales. El número de etapas se incrementó gradualmente a 11, 15, 18 y, finalmente, a 24 etapas. La longitud total del Tour continuó aumentando hasta los 5.500 kilómetros. Ya en las primeras ediciones el Tour pasó por otros países vecinos de Francia. Así, desde 1905 se empezaron a disputar etapas en Alemania, y en 1906 transcurrió por primera vez por España e Italia. Con el tiempo, se fueron incluyendo etapas de manera regular en todos los vecinos actuales de Francia como Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Mónaco y Andorra. También se han disputado etapas en países no fronterizos con Francia tales como los Países Bajos, Gran Bretaña e Irlanda. En 1933 se introdujo la distinción al mejor escalador y se otorgaron bonificaciones a los ciclistas que alcanzasen los puertos en primer lugar. En 1936 Jacques Goddet sustituyó a Desgrange en la dirección del Tour de Francia, cargo que ocuparía hasta 1987. Goddet siempre fue favorable a las innovaciones técnicas en las competiciones e introdujo la clasificación por puntos, así como el prólogo al principio de la carrera. El italiano Gino Bartali ganó con autoridad la edición de 1938, la última antes de la Segunda Guerra Mundial. En la reanudación de 1948 repitió triunfo el veterano escalador de la Toscana y apareció en escena su compatriota Fausto Coppi, il campionissimo, quien ganó en 1949 y 1952 siendo un precursor de las técnicas de trabajo en equipo, el entrenamiento y la dieta del ciclista de carretera. Hubo victorias intercaladas de los suizos Ferdi Kubler y Hugo Koblet en 1950 y 51. 3 serían las victorias consecutivas del gran campeón galo Louison Bobet entre el 53 y el 55 como antesala a la época dorada del primer quíntuple campeón de la ronda francesa, Jacques Anquetil. Segunda mitad del siglo y NBSP, Span XX/Span. None. Siglo y NBSP, Span XX/Span. None. Camisetas de líder. Durante cada etapa, los líderes de las clasificaciones deben portar una camiseta que los distinga del resto de los corredores. Maillot amarillo. El maillot amarillo, fue instaurado en 1919 y es el más importante de todos ya que identifica al líder de la clasificación general individual. Ningún equipo participante del Tour puede tener un maillot similar, o donde predomine el color amarillo. Maillot verde. El maillot verde se utilizó por primera vez en 1953 y es el que identifica al líder de la clasificación por puntos. Maillot de puntos rojos otorgado a partir de 1975, este maillot es el que distingue al líder de la clasificación de la montaña. Maillot blanco creado en 1975, el maillot blanco identifica al ciclista menor de 26 años mejor ubicado en la clasificación general, en la denominada clasificación de los jóvenes. El ciclista más combativo tiene derecho a llevar en la etapa siguiente un dorsal con los números blancos sobre fondo rojo y los integrantes del equipo que marcha primero llevan el dorsal con números negros sobre fondo amarillo. Tras la última etapa, un jurado otorga el premio de la combatividad del Tour de Francia, que reconoce al corredor más destacable en esta faceta durante cada edición. Palmarés. Notas. En el Tour de Francia 1904, se llevaron a término una serie de descalificaciones y penalizaciones por las que Maurice Garin, inicialmente ganador de la carrera, junto con los 3 siguientes ciclistas fueron borrados de la clasificación general. Finalmente, se elaboró una polémica lista que situaba vencedor al joven Henry Cournet, que quedó quinto. También las victorias de etapa de Garin fueron eliminadas. En las ediciones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 el corredor Lance Armstrong, fue inicialmente el ganador e igualmente fue tercero en la edición 2009, pero en octubre de 2012, fue suspendido de por vida por dopaje sistemático y los resultados obtenidos después del 1 de agosto de 1998 le fueron anulados.
En el Tour de Francia 2005 el corredor Jan Ullrich fue inicialmente tercero pero fue descalificado por dopaje. En el Tour de Francia 2006 el corredor Floyd Landis fue inicialmente el ganador, pero fue descalificado por dopaje. En el Tour de Francia 2007 el corredor Levi Leipheimer fue inicialmente tercero, pero fue descalificado por prácticas dopantes. En el Tour de Francia 2008 el corredor Bernard Cole fue inicialmente tercero, pero fue descalificado por dopaje por lo que el tercer lugar fue para Denis Mensov. En el Tour de Francia 2009 el corredor Lance Armstrong fue inicialmente tercero, pero a raíz de su suspensión de por vida por dopaje sistemático, el tercer lugar fue para el ciclista Bradley Wiggins. En el Tour de Francia 2010 el corredor Alberto Contador fue inicialmente el ganador de la prueba, pero fue descalificado como consecuencia del caso Contador cediendo el primer lugar al ciclista luxemburgués Andy Schleck. Asimismo, en el Tour de Francia 2010 el corredor ruso Denis Menchov, inicialmente tercero y posteriormente segundo después de la sanción a Alberto Contador fue descalificado por la UCI en 2014 por violaciones de la reglamentación antidopaje debido a anomalías encontradas en su pasaporte biológico, por lo que el español Samuel Sánchez fue finalmente segundo y el ciclista belga Jurgen van den Broek se quedó con el tercer lugar. Otras clasificaciones y datos estadísticos. Para los ganadores de las clasificaciones secundarias, véase ganadores de las clasificaciones del Tour de Francia. Para los datos estadísticos, véase datos estadísticos del Tour de Francia. Palmarés por países. Entre paréntesis el número de ciclistas diferentes que han conseguido victorias para cada país. Estadísticas. Más victorias generales. Victorias consecutivas. 5 victorias seguidas. Miguel Indurain 4 victorias seguidas. Jack Anquetil. Eddy Merckx 3 victorias seguidas. Louison Bobet. Chris Froome 2 victorias seguidas. Lucien Petit Breton. Philippe Cis. Ataavio Ubotecchia. Nicolas Franks. Bernard Hinault. Laurent Fignon. Greg LeMond. Tadej Pogacar. Victorias de etapa. Actualizado a 2022. Estos son los ciclistas que han ganado 9 o más etapas. Victorias de etapa por países. Actualizado a 2022. Ciclistas de 33 países han logrado obtener una o más victorias de etapa. Victorias de etapa por países y ediciones. Actualizado a 2022. Días de líder. Otros datos. Transmisión. Caracol Televisión entre 1984 a 1991, el Tour de Francia en Colombia se transmitió por RCN Televisión a través de Inravisión, años después se transmitió por Señal Colombia hasta 2015. ESPN.